Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el grupo Babilón, Diana Martínez, Soledad Ferrari y Alexis Maldonado. Y esta vez queremos compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a Carlos Mena, que es un chico que estuvo privado de su libertad y que en ese momento, digamos, durante todo ese proceso, pasó de no saber leer y escribir a aprender y a conocer un poco de la filosofía. Espero que disfruten mucho de esta entrevista porque realmente es una historia de vida muy interesante. Carlos, ¿cómo fue que te comenzaste a vincular con el mundo de las palabras y por qué? Me comencé a involucrarme con un taller literario que lo formó Alberto Sarlo, un abogado no comercial en la unidad 23 de Florencio Varela. Y yo me fui con él porque no sabía leer ni escribir. Bien. Y también porque me olvidé, el tema era que se debatía desde conocimiento la crítica. Y como yo no sabía nada, me anoté en primer grado a los 33 años, de vuelta, porque no sabía nada. Entonces quería debatir, quería discutir, pero sin fundamento no podía. Entonces me di cuenta de que mi palabra valía, pero no porque pegaba fuerte, sino porque entendía lo que decía. Qué importante eso. Yo me enteré por ahí, estuve leyendo los libros de la editorial, también que al principio, como vos no sabías escribir, dibujabas. Y entonces también me gustaría que nos contés un poco cómo nacieron todos esos libros de la editorial en la que tuviste tanta participación y saber también que se incluyen, aparte de historias muy fuertes, porque también he visto que hay libros dedicados por tus compañeros a sus propios hijos. Esto me pareció fantástico. Contanos un poco esa experiencia. Sí, la idea fue que empecemos a vincularnos con nuestra familia desde los cuentos infantiles, porque los cuentos infantiles parecen que son boludos, pero en realidad no son boludos, porque tranquilamente uno puede empezar con los primeros amores que tiene el vínculo y después puede comprender que es un mensaje subliminal. Como es, y bueno, la cuestión de que vincularnos con los vínculos más allegados y para poder cambiar un cuento con los nombres de nuestros parientes y hacer metáforas y saber lo que es una metáfora, lo que es un mensaje subliminal, para poder combinar de que yo soy el gorrión, era mi mamá, ponele, ¿no? Y de esa manera. Y después con el tiempo yo no sabía bien leer ni escribir bien, entonces no sabía nada. Entonces yo oía y dibujaba. Y Alberto me decía que yo era ilustrador. Yo no sabía qué significaba eso. Cuando aprendí, empecé a ilustrar. Y después fui al colegio, empecé a entender bien las cosas, todo, y empecé a escribir. Y después, bueno, fui primer coordinador de la editorial del 2010. Hasta, bueno, y ahora es otra cosa, ya es otro rol, me parece, pero bueno, yo fui muchos años coordinador de concursos literarios y talleres literarios durante 7 años, para formar formadores en contexto de encierro. Mirá vos, de no saber leer ni escribir a eso, ¿no? La verdad que has dado un paso enorme, la verdad que es admirable, Carlos, te felicito. Muchas gracias, che, tanto halago. No, has logrado mucho. Bueno, y en esto, Carlos, que vos decís que comenzaste a trabajar, a participar en el taller literario, ¿no? Después incursionaste en el mundo de la filosofía. ¿Qué es la filosofía para vos? ¿Qué significa en tu vida la filosofía? La filosofía me cagó la vida porque me hizo entender de que la razón me condenó con la verdad y recién ahí comencé a sufrir castigo.
porque yo creía que era una cosa y pensé que era chorro y que era mafioso y que nací para ser delincuente y vivir de delincuencia. Y me mintieron y yo me quería ese verso, entonces me hizo dar cuenta y me hizo doler lo que yo pensé que era de una manera y era de otra. Y que me mintieron de que era todo un plan perfecto y que los pobres vamos a la cárcel lo más, y el que va a la cárcel porque es un programa de mediático, si no va a la cárcel porque da poco tiempo, y de que los negros, los pobres, los villeros, los putos, los idosos, los transexuales hay que matarlos a todos. Yo entraba en esa tarjeta de muerte. Entonces la filosofía me hizo pensar y luego existí como René Descartes y cogito cartesiano, y pienso y luego existo. Pienso, luego existo. Pero dudo entre todo eso. ¿De qué dudo? Dudo de que yo soy chorro, que yo soy malo, de que yo nací mal parido, mentira. Todos somos de lo que hicieron con nosotros en un modo existencial, según Jean Paul. Y como es Jean-Paul Sartre estás diciendo, estás nombrando mucha gente, la pucha, Jean Paul Sartre dijo, cada hombre es lo que hace que lo que hicieron de él en un modo existencial. Y yo tengo que tirarlo al barro porque la filosofía, si no, es para una élite de los pudientes y después solo opinan los que saben. Entonces no, nosotros somos porque nos criamos según en qué familia, en qué villa, en qué barrio, y en lo que está de moda vamos a salir. Y bueno, mi barrio se tiraba con pistola, entonces yo tenía que ser el mejor pistolero. Si yo lo hacía en otro lugar, hoy sería quizás maestro mayor de obra, yo que sé otra cosa. Pero mi mamá no tiene la culpa de nada, el contexto tiene la culpa. La villa, los narcos, el sicario, el trance, la mechera, pero no ellos en sí, sino el plan que fue todo para que eso esté ahí y no seamos Boy Scout precisamente. Te reinventaste, o sea que no te cagó la vida la filosofía, te abrió la cabeza, digamos. Pero te tuviste que reinventar. Me cagó la vida porque me hizo salir canas de golpe. Claro, me salí ganas de golpe. Porque yo estaba bien. Después me hicieron pensar y digo, no, está loco esto. Esto me quieren hacer pensar. Yo le debo un homenaje a Jean-Paul Sartre, a Alberto Sarlo, mi maestro, a mi vieja que está ahí esperándome, y a José Pablo Feynman de Canal Encuentro, con filosofía aquí y ahora. Ah, sí. Sí. Aquí y ahora. Vimos el programa yo me vi del 1 hasta el 12. Lo comprendí, le embarramos la palabra y la tiramos al pueblo para que comprenda y sepa por qué peleamos. Excelente. Muy bien. Carlos, ¿sobre qué temas escribís vos? ¿Sobre qué te gusta escribir? Porque has leído mucho. Sobre la metafísica, la filosofía cuántica, pero traerlo al barro, porque si no me voy al carajo, ¿no? Y acá está la movida, porque la poesía son mucho más que las palabras, según Edmund Husserl. Y me gusta decir lo que no se dice, y me gusta ser irónico, digamos, y escribí con ácido a tinta sucia y a tinta negra. Me gusta protestar, pero hablar con fundamento, porque si no, hablamos de jardines pero ni flores tenemos. Qué lindo eso que dijiste, está muy bueno. Sí, vos dijiste que sos metal, decís en un cuento tuyo, termina de decir soy metal. Claro, soy metal porque es irónico, soy metal porque escucho la rock and pop, soy metal porque me crié en el sistema penitenciario entre las rejas y los catados y las facas, lamentablemente, ¿no? Las pistolas, y soy metal porque soy dinero para un sistema corrupto. Bueno, ¿qué te aportó la lectura de tantos libros que leíste y qué fue para vos entrar en el mundo de las bibliotecas y las editoriales? Sí, yo formo parte de la editorial Cuartero, Verteros y Poeta, el pabellón 4, la unidad 23, Florencia Varela, pero además tenemos talleres literarios en diferentes unidades, en la 40, en la 9, ahora vamos a ir a Olmos, y también estoy logrando en menores, con los pibitos, para hacer prevención más que nada, y si es por mí, mi sueño es hacer un centro cultural y prevenir la cárcel y instituto de menores, porque si no, fabricamos pobres para fabricar laburos para ciertos gorilas. Está bien. Vos mismo estuviste en un instituto de menores también, por eso la viviste mucho de adentro. Sí, es mucho, por eso quiero hacer lo que me gustaría que me hayan hecho cuando era pibito, hacer patria desde el amor. Qué bueno eso, Qué bueno. Una cosita, Carlos, ¿cómo es esto de que vos decís de, bueno, ahora estás trabajando, ¿no?, en el interior de los penales? ¿Cómo es volver a entrar a un penal desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo te toman los chicos? ¿Se enganchan con lo que vos les vas a ofrecer? ¿Qué les vas a ofrecer? Se enganchan porque yo antes le hacía la segunda
o hacía la punto, planeaba los planes maléficos para tirar la pared abajo del segundo piso, que dividía entre un pabellón y el otro, que en el segundo piso están los chorros, que van a seguir robando en Olmo. Y a la madrugada hacíamos planes, y yo era el que hacía los planes para tirar la pared abajo a la madrugada, encapucharnos y entrar todos con lanza a robarle las cosas a los presos. Entonces, y a esperar que salgan de visita para robarle las cosas. Cuando salían de visita, porque éramos re pobres, hasta en la cárcel también, con más razón, entonces, y le pedía los teléfonos a ellos para que en la calle juntarnos y seguir robando, y hacer la super banda, y salir a secuestrar algo, para hacer plata y tomarlo como un trabajo. Y me ven que yo no mentía y no era ortiva, hay que decirlo, porque para que yo vea que el agua corre por otro lado del río, no hace falta hacer el cahuete, sino hoy sería de la FBI. Pero soy poeta, como es y... Qué lindo eso que estás diciendo. O sea, te creyeron porque vos la viste de adentro y le mostraste que se puede cambiar para hacer cosas mejores, más buenas. A mí me creen, conmigo confían, a mí me creen. Yo voy a ser parte de la cárcel, a hacer conciencia de clase, a hacer cine de debate cuando no saben leer y escribir de a poquito, y entre grupos vemos cómo formamos formadores para que alfabeticen. Cine de debate está buenísimo porque el que no sabe leer puede ver y observar antes de mirar, porque es más ordinario. Como es y explicar, parar, tomar apunte, averiguar y llevarle de vuelta por qué Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó y nadie supo bien por qué. ¿Ustedes sabían? No. Sí, porque le mandaban mensajes subliminales a sus compañeros, porque los nenes todos los días cumplen años. Y con el tema de Manuelita estaban todos los lugares, todos los días, para que los compañeros sepan de que ella no estaba, que ella era Manuelita que vivía en Peguajó. Pero un día se marchó, era por la dictadura militar y se va a París con los compañeros. Vos estás haciendo una segunda lectura de ese cuento. Sí, pero vos en la época de la dictadura se prohibieron cuentos para niños también. Un elefante ocupa mucho espacio, o sea que sí. Generar conciencia de clase y hacer una unidad básica dentro de la cárcel para que sepan que los pibes y las pibas, las chicas trans, conozcan que sus derechos no son privilegios, son derechos y tienen que saber ejercerlo y saber pedirlo sin hacerse cagar a tiro y llamar a Canal 13. No, vos querés una revolución, vamos de a poquito, pero lo que vos estás diciendo es que yo pienso que de alguna manera, justamente estaba leyendo por ahí esto de que la educación es un derecho, no es un beneficio. O sea que el estudiar es un derecho que te va a ayudar a abrirte otra puerta y de a poco entrar en un mundo más parejo, ¿no? Sí, a mí me gusta porque somos muchos nosotros, somos muchos. Yo no soy solamente, porque mucha gente dice, no, Carlos Meno es un héroe, no. Porque si no estamos con la misma, que el blanco vino y me salvó y yo soy un negro, ahora no muerdo. No, mentira del diablo. Somos una banda de gente que que somos compañeros y compañeras de la causa esta política, contracultural, y de que están en la cárcel y que no hay un lugar que no existe un genio, dijo Edgar Allan Poe. Y yo le dije, boludo, los pobres también somos genios, nada más que no teníamos eso en la cultura, porque todos tenemos un diamante, el tema es saber exhibirlo. Claro, la poesía está en todas partes, hay que saber encontrarla, totalmente, estamos de acuerdo. Tenemos que tener un buen guía nosotros, un buen guía, un buen educando según Freire. Ajá, vos estás hablando de la filosofía de la pedagogía de la esperanza. Está bueno esto, me parece bien, te aplaudo, Carlos. Ojalá los chicos entiendan tu mensaje, que creo que sí, porque no son tontos, lo van a entender. Que vos estás en un lugar diferente. Los pibes me van a entender porque yo le hablo cara de perro, y yo le digo que pienso y luego cito código cartesiano en 1637, puede ser, significa hoy en la calle, en la cárcel, no me pongo el moño, lo mismo. Es lo mismo. Tal cual. Y Manuel Kant dijo de que el sujeto, solo hay objeto para el sujeto cognoscente. ¿Qué es Congo eso? Me preguntan los pibes. Boludo, agarramos un árbol, lo cortamos, sacamos una medida, conseguimos clavos y hacemos un banco en la silla para visita. El sujeto que conoce la forma del objeto, la materia. Es eso, boludo, nada más. Agarrar un balde, hacerlo de banco, hacerlo de balde, hacerlo de maceta, yo qué sé. Eso nomás. Mirá vos, bueno, así con el mundo, con las cosas. Y la razón le dicta a ella en la naturaleza. El pabellón es tumbero, puede ser un centro cultural o Cuba metafóricamente. ¿Qué es una metáfora? Me preguntaban los pibes, ¿metáfora? ¿Qué es una metáfora? Y una metáfora, no sé, bueno, ¿cómo le dirías al chabón que no lo querés? ¿Qué es un salchicha? Bueno, literal es tal cual. Literalmente es un chabón que para vos es un boludo. Pero no es una salchicha, si no me la como, no sé, la hacemos a la parrilla. Para enseñarle lo que es metáfora y todas esas cositas que así sepan cuando uno baja comparendo y le hablan con términos con el tecnicismo y es violencia institucional.
Claro. Claro, vos estás hablando de apoderarse de la palabra, del lenguaje, eso es importante también, ¿no? Apoderarse del mundo individual en que vivimos para hacer un mundo mejor en sociedad. Tal cual. Bueno, estamos siendo tus alumnos acá las dos, y estás usando el lenguaje inclusivo. Estás usando el lenguaje inclusivo, me parece muy bien, ¿eh? No sé. Yo miro para la puerta porque me estoy esperando que me vengan a buscar el día de mi cumpleaños para ir a repartir ropa y colchón para una chica que no tiene, que está con un reto domiciliario. Que no la conozco, pero igual es una compañera, así que tenemos que ser patria, vamos a hacer día de cumpleaños. Y allá está mi mamá esperándome con... Ah, tu mamá, pero y tu mamá traela aquí si quiere estar con vos. Mirá qué bien. Bueno, no sé, Sole, ¿le querés preguntar algo? No, por ahí, para 2 preguntitas más como para ir terminando. ¿Se escucha? A ver. Hola. Sí, escucho bien. Sí. No, si te animás a contar algunas de esas anécdotas de filósofos que contás en tus talleres. ¿Cuáles? No sé, nosotros nos enteramos, nos contó un pajarito que vos a los pibes cuando vas a hablar por ahí les contás anécdotas de filósofos. ¿Y te acordás de alguna? No sé. Sí, pero yo le hago así, le hago como ejemplos. Le hago como ejemplos que, yo qué sé, les traigo como ejemplo de la vida común que el encargado es un proletariado. Y de que es Ortiva, ser Ortiva, ser Yuta es diferente. ¿Cómo? Y sí, porque el Cobani estudió, el policía. Pero después hay otro que no le pagan, no tiene obra social, pero son alcahuete igual. Y tienen corazón yuta, que es otra cosa. Y la seguridad ciudadana pasa por otro lado. Pasa porque tengamos derecho a la educación y al estudio, al trabajo, a la vida digna más allá del contexto de encierro, porque supuestamente se dice de que la cárcel debería ser lo más parecido a una vida en sociedad, pero en realidad parece peor que el infierno. Pero yo creo que le hago ejemplo de que Marx, somos proletariados. ¿Por qué? Porque vivimos del arte. Somos proletariados, según Marx. La dialéctica del amo y el esclavo. ¿Cómo es? Y que con el arte, con la cultura y el saber hasta el deporte, después es una dialéctica de una superación de negaciones. Te odio, me odias, después no me supero, porque no me podés matar y cada tanto me aplaudís. ¿Quién vos? Señor culo roto burocrático. Algo por el estilo. Vos estás diciendo que metafóricamente con los pibes, hablando desde el llano con la palabra común, vos estás hablando de filosofía hablando de vida. De filosofía, claro. Las palabras, ejemplos concretos del lenguaje de ellos, que no podrías usarlo en una universidad, pero para los pibes te sirve. Está bueno eso, ¿no? Saben lo técnico, cogito cartesiano, saben, yo no sé, el ser en sí, el ser para sí, el Das Man y el Das Sein de Martin Heidegger. ¿Quién es el Das Man? El que se la rasca todo el día. El Das Sein, el ser para sí de Jean Paul. ¿Cuál es? El que activa, que siempre está proyectando el futuro en el presente, que no se descarta del pasado, pero no lo justifica para que hoy no active. El hombre nació para ser libre. Sí, de a poquito, Carlos, porque tenés tanto conocimiento, tenés tanto conocimiento que nosotros, si en alguna oportunidad nos vas a visitar o vas a charlar con los pibes, esto se lo vas a tener que ir dando de a poquito. Porque vos no te lo comiste en un día todo esto, fue todo un proceso que te hizo salir de no saber de escribir, a estar hablando de Hegel, de Marx, de Sartre, y así nos apabullás, Carlos. ¿Nosotros qué hacemos? Es mucho pero bueno, esto quiere decir que aprendiste a pensar, te rearmaste. No sé si estás de acuerdo, Soledad, con eso, pero sí. A mí me apabulla, yo no sé, qué sé yo. Tal cual. Una cosita, Carlos, te hago una pregunta. Habiéndola vivido vos y desde tu experiencia, ¿no? Y desde todo lo que conocés ahora, ¿qué se necesita para no reincidir? La sociedad más comprometida, la sociedad que vaya a estudiar en la Facultad de la Empatía, y de que organizaciones se metan a la cárcel con talleres, carrera de sapo, no sé, algo, pero para llevar abrazo, compañerismo, tomar mate, compartir, aunque no se pueda ahora, y de no odiar a la policía, sino hacerlo entender que también tenemos que vivir en sociedad y generar más trabajo, oficio, capacitaciones en la cárcel, antes en la villa, mejor en el barrio, para que no vayan a la cárcel, pero ya que la cárcel la podemos tirar abajo, meternos ahí adentro y empoderarnos a los pibes y nosotros mismos, hacer talleres informales y darle cursos diferentes al servicio penitenciario, para que comprenda también de que mañana vamos a hacer malo y yo mañana te cruzo. Entonces, si vos sos conmigo como te gustaría que sean con vos, podemos tomar una birra. Es sencillo, la cuenta redonda es.
Si algún día las cárceles se van a derribar las paredes tal vez, y nosotros tendremos otros trabajos que buscar, no seremos más docentes de contexto de encierro, y también va a ser maravilloso, pero por ahora todavía no está la sociedad preparada para eso, pero si muchos pibes aprenden a pensar, y hay un poco más de afecto, como vos decís, aunque sea carreras de sapo, de lo que sea, pero que alguien esté ahí con ellos. Ahora con esto del contexto de encierro, de la pandemia, está complicado, porque no nos vemos con los chicos, pero les mandamos mensajes por radio, ellos necesitan, como vos decís, ¿no? Sí, necesitan el calor humano y el afecto de esta manera, que esto es metafísica, ¿ves? Filosofía cuántica, por la radio, como es lo supersensible, pero es tangible porque es amor, y el amor es como el viento, se siente pero no se ve, es lo mismo. Qué lindo eso que decís. Tengo una pregunta, porque vos leíste un montón y nosotros, para que nos recomiendes a nosotros y a nuestros alumnos, ¿qué podríamos leer? Mi plata es naranja lima de Vasconcelos. Ajá. Los ojos del perro siberiano. ¿De quién? Una chica, no me acuerdo quién lo escribió, no me puedo acordar. Un hombre en busca de sentido, Víctor Franks. Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Bueno, sí. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Sí. No habrá más pena ni olvido. Es buenísimo, sí. Triste, solitario y final de Soriano. De Soriano. La ley de la ferocidad de Pablo Ramos. Tengo una banda yo. Se ve que has leído mucho. Es como que te metiste en la biblioteca y se te abrió la cabeza. Tal cual. ¿Viste que está todo el tiempo en la entrevista mirando para afuera porque lo vienen a buscar? Porque Sí, por eso. colchones, Bueno, ¿no? ya podremos ir terminando. ¿Querés decirnos algo más? ¿Dejar un mensaje para los chicos que son los que te van a escuchar? Un saludo para los pibes, que dentro de poco los vamos a ir a ver. Cuando quieran vamos a hacer boxeo técnico, boxeo profesional para la clínica de boxeo, para que sean docentes. Yo soy profesional, después de hacer la licencia en la Federación Argentina de Boxeo. El deporte nos dedica la vida, a compartir cine debate, vamos a pasar para el show 4, vamos a tomar mate, nos vamos a cagar de risa, y para generar conciencia de clase que tenemos que ser revolución permanente, porque nuestra única responsabilidad es la libertad más allá del contexto. Cuando hablamos de autoridades de la nación, podríamos sostener que la Constitución Nacional se divide en dos grandes partes. La primera, que acaban de explicar los profesores Chocobar y Galarza en audios anteriores, que hacen mención a los derechos y garantías de los ciudadanos de nuestro país. Y una segunda parte que refiere a la organización de la nación. En esta parte voy a explicar quiénes son las autoridades que reconoce la Constitución, cómo son elegidas, cuánto duran en sus cargos y en forma general cuáles son sus funciones. En primer lugar vamos a referirnos al Poder Ejecutivo, que lo ejerce un ciudadano a quien denominamos con el título de Presidente de la Nación Argentina. Se lo elige cada 4 años y puede ser reelecto una sola vez. Tiene que haber nacido en Argentina o, en caso de haber nacido en el extranjero, ser hijo de un ciudadano argentino. En caso de ausencia, destitución, enfermedad, muerte o renuncia, lo reemplaza el vicepresidente y son elegidos por votos directos de la ciudadanía. Sus funciones son el jefe supremo de la nación, comandante de las Fuerzas Armadas, dicta resoluciones, puede conmutar o indultar penas por delitos federales, nombra a los miembros del gobierno, firma tratado con otros países, declara la guerra, el estado de sitio, puede intervenir provincias en caso que el Congreso no esté funcionando, siendo estas sus funciones más importantes. Es acompañado por ministros de diferentes áreas, salud, educación, economía, justicia, etc., y un jefe de gabinete que vendría a ser una especie de superministro, coordina a los ministros con el presidente. Podríamos afirmar que un país como el nuestro, la figura del presidente es muy destacada. Somos una nación presidencialista, y más allá del equilibrio que debe haber con los otros poderes, es innegable que su figura resalta por sobre las demás autoridades. Esto indudablemente genera un desequilibrio en perjuicio del sistema republicano de gobierno, que lamentablemente lo hemos venido sufriendo desde hace muchísimos años, porque es un problema histórico, quizás desde la propia existencia del país. El Poder Legislativo, que es el Congreso, formado por 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Los diputados son elegidos directamente por el pueblo al votar. Se elige uno cada 33.000 habitantes. Para ser diputado se requiere tener como mínimo 25 años de edad,
ser nacido en la provincia donde fue elegido y tener como mínimo 4 años de ciudadano. Se eligen cada 4 años y pueden ser reelectos, y la Cámara se renueva su mitad cada 2 años. Por su parte, los senadores se compone de 3, elegidos por provincia, y la ciudad de Buenos Aires. Los 2 primeros son del partido que más votos sacó, y el tercero del partido que salió segundo en la votación. Para ser elegido debe tener como mínimo 30 años de edad, tener 6 años de ciudadanía y haber nacido en la provincia que lo eligieron o tener 2 años de residencia en la misma. Duran 6 años en sus cargos y pueden ser reelegidos indefinidamente. Y la Cámara se renueva en 1/3 cada 2 años. El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado. No tiene posibilidad de votar salvo en casos de empate. Si bien las funciones del Poder Legislativo son extensas, podríamos afirmar que su función más importante es la de elaborar los proyectos de ley que, una vez aprobados por ambas cámaras y aceptados por el Poder Ejecutivo, se transforma precisamente en ley. Y si bien puede tener iniciativa para proponer una norma, la realidad indica que, un poco por lo que decíamos antes del Poder Ejecutivo, el Congreso se ve en cierta forma debilitado porque termina siendo las directivas del presidente, a menos que la mayoría de los diputados y senadores no sean del mismo partido político que el presidente, situación que, debo decirlo, rara vez ocurre. Como dato destacado mencionamos que el jefe del gabinete, del cual hablábamos anteriormente, debe concurrir una vez por mes al Congreso a dar cuenta de la marcha del gobierno. Finalmente tenemos el Poder Judicial, que es desempeñado por la Corte Suprema de la Nación y jueces inferiores. No cesan en sus cargos mientras mantengan buena conducta. Para ser miembros de la Corte es requisito ser abogado con 8 años de profesión y tener las mismas condiciones para ser senador. Y sus integrantes, así como los jueces de tribunales inferiores, son elegidos a propuesta del Consejo de la Magistratura. Sus funciones más importantes son intervenir en todas las causas que se vinculan con cuestiones de la Constitución Nacional o leyes inferiores de naturaleza federal. Es importante hacer una aclaración. Debido al sistema federal de gobierno, esta composición de autoridades en cierta forma se replica en cada una de las provincias y ciudad de Buenos Aires. Quiere decir esto, que en cada una de ellas hay un gobernador, jefe de la ciudad en Cava, que cumple las funciones del Poder Ejecutivo, un Congreso y un Poder Judicial, cuyo funcionamiento se regula por la Constitución de cada provincia. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, existen jueces provinciales que atienden las causas de hechos ocurridos en su territorio que no sean federales. Como conclusión, el sistema que regula la Constitución Nacional adopta los principios del republicanismo, división de poderes, y federalismo, autonomía de las provincias, y Ciudad de Buenos Aires. Esto genera un sistema de autoridades locales y federales con similares atribuciones en distintos ámbitos. A modo de conclusión, también es destacable afirmar que por diversos mecanismos lamentablemente no se respetan el equilibrio y mutuo control de los 3 poderes, lo que afecta la bondad del modelo democrático adoptado por nuestra nación. Hola chicos, mi nombre es Mariano Tello y soy el profesor de arte del CENS. Este es el audio número 5 de Arte y Sociedad y en este audio vamos a hablar de arte y denuncia social y en este caso vamos a hablar sobre el artista brasilero Cândido Portinari. Cândido Portinari nació un 29 de diciembre de 1903 en Brasil y muere el 6 de febrero de 1962. Aquí estoy para afirmar que la pintura que se desvincula del pueblo no es arte, sino un pasatiempo. La frase que precede estas líneas configura una de las premisas que consagró a Cândido Portinari como el mayor referente del arte y de la plástica brasileña, llevándolo fuera de las fronteras de su ciudad natal, en Río de Janeiro, para darle un reconocimiento internacional cuando el mundo de los desterrados, los indigentes y la muerte se hicieron presentes en sus telas. Su arte se basó en el reflejo de la desigualdad y la pobreza sufridas por su pueblo, con un estilo comparable al que en la misma época desarrollaban David Siqueiros y Diego Rivera en México o el propio Antonio Berni en Argentina. De ahí que en su conferencia titulada El sentido social del arte, en 1947, llevada a cabo en Buenos Aires, donde Portinari planteaba que los pintores que desean hacer arte social
y que aman la belleza de la pintura en sí misma, son los que no olvidan que están en este mundo lleno de injusticias para formar filas al lado del pueblo. Al igual que Berni, Rivera y tantos otros artistas que retrataron hombres y mujeres anónimos de sus pueblos, Portinari encontró la belleza del hombre universal en su trabajo, rodeado de los objetos de su entorno, con sus ropas y lugares que transformó con la mirada estética de la pintura y consagró así nuevas formas de apreciación. En correspondencia con esa concepción diría que el pintor social, tal como se definía, cree ser el intérprete del pueblo, el mensajero de sus sentimientos. Es aquel que desea la paz, la justicia y la libertad, y que cree que los hombres pueden participar de los placeres del universo. Desde esa concepción empleó los colores más intensos, en juego con imágenes duras y a veces dramáticas para describir las vivencias de los sectores sociales marginados, retrato que enriqueció con su apreciación estética. Es así como los paisajes cotidianos, el quehacer diario, las fiestas regionales tomaron protagonismo en sus pinturas y se transformaron en la propia identidad de su pueblo. Cándido cuenta historias de fútbol en el suelo de tierra rojiza, el cerco pobre, la muerte y el entierro en una hamaca, la familia migrante de los desplazados, los indios, los campesinos, los estibadores, los espantapájaros, los bichos de la selva amazónica, la fiesta de la muerte y la resurrección del buey, las reuniones de mujeres, todas miradas trabajadas con su sutil encanto, que fue transformando en imágenes características de su hermosa obra. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta breve reseña sobre el artista y espero que estén bien y les mando un fuerte saludo. Hasta la próxima. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Micaela Chocobar, profe de Sociología del CENS 456. En esta oportunidad, junto con las y los profes Diana, Nieves y Pablo, decidimos trabajar en conjunto para explicarles qué es la sociología, cómo surge la sociología y de qué manera esta ciencia social puede ayudarnos a entender la realidad que nos rodea. Muchas cosas que creemos naturales en realidad no lo son, sino que son el producto de la historia, de luchas y de conflictos. Y conscientes o no de esta situación, nos trasciende, nos atraviesa. Por ejemplo, en la cultura. Justamente yo les propongo analizar en este espacio de qué manera un fenómeno cultural como la cumbia se puede vincular directamente y se ve influenciada por diferentes momentos sociales, económicos y políticos en la historia de nuestro país, especialmente teniendo en cuenta los últimos 30 años. Primeramente, la sociología de la música lo que hace es estudiar, en este caso, la cumbia, e intenta mostrar cómo este fenómeno musical se puede relacionar con los distintos momentos históricos y sociales, con los ánimos sociales que fue atravesando nuestro país en los últimos 30 años. En algunos momentos, la música de la cumbia parece estar vinculada a los climas políticos del momento y en otras instancias parece presentarse como un ámbito de resistencia y de protesta a la situación social que se vivía en determinadas circunstancias, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es identificar a la cumbia y marcar 3 momentos bien marcados de este género musical, donde adquirió una gran diferencia en el estilo de hacer música, en los artistas que eran sus exponentes, en el tipo de melodías y especialmente en las letras y el público al que querían llegar con sus canciones.
La cumbia comienza a instalarse como un género musical masivo y popular en nuestro país a partir de la década de los 90. Los principales seguidores de este estilo de música lo encontraban en los sectores populares y en los jóvenes, que anteriormente se veían vinculados a otros géneros musicales y a partir de principio de justamente los 90 van a empezar a sentirse atraídos por el estilo musical de la cumbia y por los simbolismos y los discursos que este estilo iba a plantear. El primer momento de la cumbia es lo que, según la sociología de la música, se conoce como la fiesta. Yo les voy a compartir un pequeño fragmento de algunas melodías de los principales exponentes para ver si ustedes las pueden reconocer. Digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir. Si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Bueno, este primer momento, que se conoce como la fiesta, está ligado a una cuestión política muy importante, que es la fiesta del menemismo, del primer periodo del gobierno de Carlos Saúl Menem, en donde los actos de corrupción, la privatización y el estilo grotesco de gran parte de la dirigencia política van a ser la marca registrada. La alianza entre los sectores dominantes y el disciplinamiento menemista se festejaban con derroches de empresas y la ampliación de la idea del consumo, la mercantilización de la vida cotidiana. Justamente en este contexto va a surgir otra fiesta, que es una fiesta vinculada a instalar la idea de estabilidad, de convivencia, despojado de todo tipo de conflictividad. En la cumbia, justamente este aire político se va a ver muy impregnado. Y los primeros cantantes que van a tomar relevancia y que van a estar vinculados a esta idea de fiesta, de derroche y de estabilidad, entre comillas, van a ser cantantes como Alcides, Ricky Maravilla, Pocho la Pantera, Miguel Conejito Alejandro, Lía Cruzet, La Bomba Tucumana, también entre otros exponentes, ¿no? En este marco, la cumbia por primera vez comienza a trascender el ámbito local y adquiere un circuito nacional, incorporando la idea de mercado, justamente, mercantilización de la cultura, que es un rasgo típico del neoliberalismo. Este tipo de tendencia va a encontrar en la cumbia un producto novedoso, fácil de vender. En ese momento de fiesta de la cumbia, en la primera mitad de la década del 90, la cumbia pensó en el poder y también el poder pensó en la cumbia. Y esto se va a ver reflejado a cómo algunos cantantes de este género, como por ejemplo Ricky Maravilla, van a soñar con acceder a cargos políticos, como por ejemplo Ricky Maravilla, a quien el presidente en ese momento Menem le promete ser candidato a la gobernación de Salta, cosa que finalmente no se va a concretar. Algo puntual también para destacar en esta primera etapa es lo que tiene que ver con la figura femenina. Una figura femenina que va a estar marcada por el machismo y la idea de la mujer meramente como un objeto y una mercancía que se vendía y se ofrecía en los escenarios. Ese va a ser el componente de estas primeras cantantes de cumbia como Lía Cruzet y La Bomba Tucumana. El segundo momento de la cumbia es lo que para la sociología de la música se conoce como el drama cotidiano y que está fuertemente vinculado a el desquebrajamiento social que comienza a tener el menemismo y la política neoliberal a mediados de los 90. Les voy a compartir el fragmento de unos exponentes de este género en esta etapa para ver si ustedes los reconocen. Pero debo marcharme, no llores, por favor no llores, porque vas a matarme. Soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad. El aliento festivo de la primera etapa de la cumbia va a decaer.
a partir de justamente el desquebrajamiento social, del desempleo que se empieza a vivir. El dramatismo cotidiano y pasional se convierten en los instrumentos más utilizados por las letras musicales para hablar sobre la situación que se estaba viviendo. En la música, el drama se ve reflejado en la decepción, sentimientos amorosos clandestinos, amores no correspondidos, engaños. En sus letras se anunciaba a su manera el fin de esa fiesta menemista. Los grupos más destacados de ese momento podemos mencionar Ráfagas, Sombras, Gilda, La Nueva Luna, Mar Azul, Los Charros, entre otros. El drama cotidiano, vivencial, amoroso, se construye en el articulador de las letras en ese momento. El lenguaje va a ser el primer drama, ese que se extiende en el núcleo anímico y sentimental de la vida cotidiana. Algo a destacar de este segundo momento es la resignificación que realiza Gilda, verdadero nombre Miriam Bianchi, del espacio de la mujer en la cumbia. Ella invierte esta idea de que la mujer es meramente un objeto en el escenario y en este estilo de música, a partir de su despliegue artístico, de sus letras, de su posicionamiento en el escenario. Algo vertebrador que van a tener los músicos de cumbia de este primer momento, del segundo momento que estamos hablando ahora y de lo que viene después, es la precarización laboral a la que se van a ver sometidos, que es un reflejo de la situación que vivían también los trabajadores, principales oyentes de este género musical. Tanto el primer momento de la cumbia como el segundo momento se orientan a componer una identidad social, apelando a relatos de la vida cotidiana, pero de carácter universal, donde no se tienen en cuenta las mediaciones clasistas ni económicas, no se le da un papel importante, no se utilizan las canciones de alguna manera como un reclamo o una protesta social. Esto va a cambiar a partir del tercer momento, que es el momento que la sociología de la música cataloga como la devastación social, y donde se da origen a un nuevo género musical en el campo de la cumbia, que es la cumbia villera, que va a tomar una relevancia en Argentina, en los países limítrofes, y actualmente sigue marcando una impronta en este tipo de música y se combina con otros estilos como el rock, el pop, el trap, el hip hop, entre otros. Les voy a compartir también un fragmento de algunos exponentes de esa época para ver si los reconocen al escuchar sus melodías. Vos y todo tu grupo están zarpados de caret. ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú. Siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Cultural de los resultados sociales devastadores de la crisis social desatada en los últimos años del menemismo y la profundización de esta crisis con el estallido social del 2001 es lo que constituye la denominada cumbia villera. El adjetivo villera supone una identidad territorial, social y espacial de este género musical. La crisis del 2001, en términos macroeconómicos, dio cuenta de la devastación social. La cumbia villera, esa nueva cumbia vinculada a la disolución de los lazos sociales, relata la dramática vida de los sectores populares. Nace en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde la crisis de apropiación de la frontera social compuso una profunda diferencia bien marcada esta frontera entre los considerados ricos y los considerados pobres. La cumbia villera intenta dar testimonio y relatar la nueva forma de apropiación de identidades. La identidad villera
se afirma frente a la cultura elitista. La cumbia villera rompe con los momentos anteriores de la cumbia. Su ambición ya no es universal, no pretende formar un pacto musical, sino afirmarse, constituyendo una identidad de un movimiento cultural opuesto a las riquezas. Algunos exponentes de este momento, que algunos siguen vigentes, podemos mencionar a Damas Gratis, Flor de Piedra, Pibes Chorros, Mala Fama, La Base, Supermercado, entre otros artistas. Bueno, espero que el audio les haya resultado interesante y les haya gustado, y sobre todo que les permita entender cómo la sociología puede ser utilizada para comprender cuestiones de nuestra vida cotidiana y cuestiones tan importantes para la vida cotidiana del día a día, que es la música. Les mando un saludo y que se encuentren todos muy bien. Un abrazo. Hola a todos, les habla Pablo Galarza, yo soy profesor de Sociología en el CENS 456 y junto con las profesoras Diana, Micaela y María Nieves vamos a estar hablándoles sobre diferentes temas que tienen que ver con nuestra materia, con la sociología. En el día de hoy yo les quería hablar de un tema que es muy tratado en sociología y que tiene que ver con la identidad, ¿sí? La identidad a nivel social, porque después está la identidad individual, pero eso no tiene que ver con lo que voy a hablarles hoy. ¿Qué sería la identidad entonces, en términos sociológicos? Se la define como el conjunto de los rasgos propios de un grupo, de una comunidad o de una sociedad. Estos rasgos caracterizan al grupo y a la vez lo diferencian de los demás, ¿sí? Entonces, podemos decir que la identidad es relacional, se define en relación a un otro. Otra de las características de la identidad es que es una construcción social y por eso mismo es histórico y es cambiante. No se da de una vez y para siempre, sino que continuamente está siendo renovada, van habiendo elementos que se van incorporando y otros que van quedando atrás en el camino. Hay diferentes tipos de identidad a nivel social. Por ejemplo, podemos decir que cierta persona se puede identificar como hincha de un club, ¿sí? Eso le sirve a la vez para diferenciarse de hinchas de otros clubes. Otra persona puede ser miembro de una organización barrial. Él, junto con los demás miembros de esa organización, forman lo que sería un colectivo y están identificados con esa organización, ¿sí? Tienen una identidad. A nivel más general podemos decir que hay miles y miles de personas que se identifican por ser trabajadores y a la vez se diferencian de otros que en este caso ocupan otro estatus que podría ser el de patrones o jefes. Hay otro tipo de identidad que tiene que ver con los países y se trata de la identidad nacional. Como decíamos hace un ratito, la identidad es una conformación, es un proceso. Y la identidad nacional también se fue conformando a lo largo de varias décadas. Podemos decir que desde que nosotros nos independizamos, surgimos como país hace más de 200 años, comenzó a formarse una identidad, la identidad de los argentinos. Esto tuvo mucho que ver con una direccionalidad desde el Estado, es decir, el Estado tuvo mucho que ver para que las personas que habitaban y que se iban incorporando, es decir, personas que venían de otros lugares, se empezaran a unir y tuvieran una identidad, se sintieran parte de un mismo país. Y entonces en esto entran en juego los símbolos patrios. Por ejemplo, la bandera, el himno, pueden también tener que ver con el estudio de la historia y los próceres y las figuras importantes de nuestra historia. También dentro de lo que es la identidad nacional entran las tradiciones. Nosotros en la Argentina estamos muy relacionados con la figura del campo y del gaucho,
Bueno, eso tiene que ver mucho con la identidad nacional, el folclore, la música folclórica. Y les decía que entonces es algo que no existió de una vez y permanece fijo hasta el día de hoy, sino que se fue gestando a lo largo de las diferentes etapas que tuvimos nosotros como país. Vamos a complejizar un poco esta cuestión de la identidad nacional, vamos a buscarle algunas vueltas que la hagan un poco más compleja, y para eso les voy a hacer escuchar un audio, que es el audio de una película nacional de la década de 1990, donde se puede escuchar a un hombre ya grande que se fue del país, se fue a vivir a España, y le cuenta a su hijo que lo está visitando, le cuenta las sensaciones que tiene viviendo lejos de su país, ¿sí? Luego de escucharlo vamos a hacer algunos comentarios y vamos a ver cómo podemos tratar de entender esto último. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Lo que acabamos de escuchar es parte de la película Martín H. Y la persona que estábamos escuchando es el actor Federico Lupi, fallecido recientemente. Y les cuenta entonces, habrán escuchado, le cuenta a su hijo que dice él no extraña a la Argentina, que la Argentina es un verso. ¿Cómo que es un verso? ¿No existe la Argentina? Y él dice, yo no tengo nada que ver con un tucumano, con un salteño. La persona que está diciendo eso es un porteño, una persona de Buenos Aires. Entonces yo les decía que lo vamos a complejizar al concepto de identidad nacional. No por ser argentinos somos todos iguales. Y más en un país grande, gigantesco como es la Argentina. Hay personas que habitan en diferentes regiones de nuestro país que tienen sus particularidades y que a la vez eso los diferencia de personas de otras partes del país. Incluso se da el caso de personas argentinos que residen en diferentes provincias que hasta tienen cuestiones en común con personas que habitan en países aparte, en países limítrofes, y que a lo mejor tienen más elementos en común con esas personas que con otros argentinos. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Ustedes saben que las provincias del norte argentino, Jujuy, Salta, están muy cerca del país que limita con nosotros al norte, que es Bolivia. Bueno, a lo mejor un jujeño, un salteño, tiene muchos elementos en común con personas que habitan en Bolivia y tienen quizás no tantos rasgos en común con un fueguino, por ejemplo. O un formoseño también se relaciona y tiene muchos elementos en común con un paraguayo y a la vez tiene diferencias con una persona que habita en Mendoza. Y ese mendocino tiene rasgos, elementos en común con un chileno. Y a su vez se diferencia de un bonaerense. Es decir, como les decía, que la identidad es una construcción histórica y nosotros sabemos que en nuestro país antiguamente era parte de un virreinato que incluía a países de la región, a Bolivia, a Uruguay, ¿sí? A Paraguay. Todas las personas que habitaban en esta región tenían diferentes costumbres, diferentes tradiciones, y eso se fue conservando. Y es por eso que en la actualidad, depende de donde uno se encuentre, va a ver que hay rasgos en común, van a haber cuestiones tradicionales, culturales, que nos asemejan a personas de otros países de la región. A lo mejor un bonaerense tiene mucho que ver con un uruguayo, y no tanto
con un chileno, ¿sí? De vuelta, depende de dónde nos encontremos, históricamente las diferentes regiones de nuestro país se fueron vinculando con lo que hoy son otros países. Esto entonces me pareció interesante de conversarlo, tiene que ver con la cuestión de la identidad y vamos a seguir complejizando más adelante estos conceptos. Espero que se haya entendido y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Un saludo. Y las palmas arriba. Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. One thing I can tell you is you got to be free. Yeah, got to be good looking 'cause he's so... Hola chicos, les habla Analisa, profesora de inglés del SENS 456. Esta es otra emisión de Curiosidades del Inglés. Curiosidad. Una de las reglas gramaticales más básicas del inglés, y a la que yo llamo la regla de oro, es que en inglés nunca puede faltar el sujeto en una oración. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque en español cada persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, tienen una forma distinta de verbo. Por ejemplo, con el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan. Con solo ver la forma verbal ya sabemos quién es que está jugando. Mientras que en inglés hay tan poquitas formas verbales que si no está el sujeto no sabemos de quién se está hablando. Curiosidad. El inglés presenta algunas dificultades, como por ejemplo que se pronuncia muy distinto a cómo se escribe. Pero cuando miramos bien la estructura gramatical, notamos que tiene una estructura mucho más simple que la de nuestra lengua. Veamos los artículos un y una. Usamos un para un sustantivo masculino, por ejemplo, un gato, y una para un sustantivo femenino, por ejemplo, una gata. En inglés, tanto un como una se dicen a, y se escribe con una a solita. Ejemplos: a dog, a house, a teacher, a student. O sea que lo único que tenemos que acordarnos es que si el sustantivo que le sigue empieza con vocal, a la A debemos agregarle una N y queda an. Así vamos a decir, por ejemplo, a bat, un murciélago, a spider, una araña, ya que bat y spider empiezan con consonante, y an elephant, un elefante, o an apple, una manzana, pues elephant y apple empiezan con vocal. Curiosidad. El, la, los y las en inglés, para estas cuatro solamente en inglés usamos una, y es the. T-H-E. Ejemplos: el murciélago, the bat; la araña, the spider; los murciélagos, the bats; las arañas, the spiders. Fíjense la diferencia. Nosotros usamos cuatro distintas
el y la para masculino, femenino y singular, los y las para masculino, femenino y plural. Pero en inglés es una sola. Y no nos tenemos que preocupar de que si es masculino, femenino, singular o plural. Muchísimo más simple, ¿o no? Repasando. 1. El sujeto nunca puede faltar en una oración en inglés. 2. Un y una en inglés se dice a. An se usa solo cuando la palabra que sigue empieza con vocal. 3. El, la, los y las en inglés se dice the. Y así terminamos por hoy. Les mando a big kiss y hasta nuestro próximo audio. Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. One thing I could tell you is you got to be free. Yeah, got to be good looking, 'cause he's so hard to see. Come together, come together. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.